La congelación de óvulos se vende a veces como una póliza de un seguro para un embarazo futuro. Esto no es así. Soy el Dr. Gómez Palomares, director médico del Centro Wilson Fertility en Mallorca, y te voy a explicar los 5 mitos que quiero que queden claros sobre la congelación de óvulos. ¿Congelar óvulos es garantía de bebé? No, es garantía de oportunidad probablemente, y no siempre. De cada 10 óvulos van a sobrevivirnos unos 9. No todos van a sobrevivir, no todos van a fecundar, no todos van a desarrollar un embrión. Muchas veces de 10 óvulos te quedas en 1 o 2 blastos. Y de ahí la tasa de implantación, si tienes menos de 35, es de un 60% por embrión. Por lo tanto, no garantiza el bebé, garantiza oportunidad. ¿Se puede congelar óvulos a cualquier edad? No. No recomendamos que por encima de los 40 congeléis óvulos. Lo ideal por debajo de los 35. A mayor edad, por encima de los 35, empieza a caer en picado la fertilidad porque cada vez tenemos más ovocitos que son incapaces de corregir los problemas cromosómicos al desarrollar el embrión. Va a ser un infierno hormonal y vas a engordar 25 kilos. No es verdad. El tratamiento hormonal, que durará unos 10-15 días, lo vas a llevar bastante bien, no te va a producir ninguna alteración psicológica, quizás un poquito más de estrés, poco más. Y también es bien llevado, son 10-12 días, la punción se hace bajo sedación o anestesia general en un ámbito hospitalario y no te preocupes que va a ir bien. Para nada. Está más que demostrado, fíjate, estudios como este, que es nuestro referente Ana en IBI, Valencia, que es la persona que más sabe de este tema, de las que más en el mundo, ya ha dejado claro que no hay más tasa de malformaciones. Nosotros usamos, por ejemplo, la mayoría de óvulos que hacemos en el centro son óvulos congelados que traemos de otra parte de la península, sabed que estamos en Mallorca, así que los bebés son iguales que otros de in vitro. Esto solamente es para mujeres que van a ser altas ejecutivas, que van a dirigir empresas, que estarán en Cincinnati. No, esto es para cualquier persona que ahora mismo no tienes pareja y en el futuro te planteas que, como aparezca tarde, igual también son tarde tus ovocitos, han llegado tarde. Así que no, esto es para cualquier persona que quiere aplazar la maternidad. Esto es un hito en la historia de la humanidad. Y si luego no aparece, también hasta podemos usarlo con nuestro excelentísimo banco de donantes de semen. Información es poder. Si estás pensando en congelar óvulos, es importante que te expliquemos bien todas las posibilidades que tienes. Así que pide una cita online y hablamos.